Vamos a leer el capítulo 19 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando. Meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis. Nezahualcóyotl. A Moctezuma le parecía una maravilla impresionante cada vez que visitaba Teotihuacán, pues admiraba la grandiosidad de la traza de esa ancestral capital con sus calzadas, plazas, edificios y espacios abiertos. En esa ocasión en que acudía de nuevo, sabía más acerca de la historia de la legendaria ciudad de los dioses, pues había estudiado todo lo que pudo encontrar sobre ella y su admiración hacia la antigua ciudad de los toltecas había aumentado. El joven repasó mentalmente sus conocimientos sobre esa urbe majestuosa que fue planeada con parámetros astrológicos y construida en honor a su dios Quetzalcóatl en los tiempos inmediatos a su partida, cuando regresó al oriente a cumplir con su destino. Tolán Teotihuacán tenía un diseño rectangular grandioso, lleno de misterios y, según muchos estudiosos, acorde a la cosmovisión de la náhuac que imitaba a las montañas circundantes, pero sin desvincularse en un orden armónico con el simbolismo celeste, pues tenía una distribución cósmica hacia los 4 rumbos del mundo. Por lo que había aprendido al estudiar los cartogramas de la urbe, sabía que la intersección de los 2 ejes principales del trazado imitaba una cruz que tenía que ver con un símbolo bajo el cual su dios habría de volver en el futuro, la cruz de Quetzalcóatl, la que dejó tallada en madera y a la que su abuelo le construyó un templo de 9 pisos en Texcoco. Moctezuma sabía que para la mayoría de la gente esa cruz que formaba Teotihuacán no era más que el cruce de los 2 planos del universo, el axis mundi del cielo y el inframundo en la gran calzada, y el plano terrenal en el que habitan los mortales era el eje más corto que lo atravesaba en forma perpendicular por medio de una calle que seguía el curso de un río artificialmente desviado para pasar por ese lugar y formar esa cruz. Pero los tlamantinime decían que, al observarla desde el cielo, Ometeotl vería la ciudad como si fuera un cuerpo yerto en el que la cabeza estaría descansando sobre la pirámide de Omecíhuatl, el corazón sobre la pirámide mayor y el alma en el lugar del hígado. El lugar sagrado en que habita la tercera alma estaría apuntando con su pico superior hacia la parte de la anatomía humana en que asentaron la pirámide de Quetzalcóatl. Todo el cuerpo del dios que se hizo humano, Ometeotl mismo, yerto sobre la gran cruz que forman los ejes principales de Teotihuacán. Las 3 pirámides, además, estaban dedicadas a la Trinidad Divina que Quetzalcóatl, el Hijo del cielo y la tierra, hacía con el Padre y con la Madre. Todavía no lograba procesar de forma cabal en su mente el saber que esas reflexiones de pensamiento tan profundas se habían dado hacía ya más de 30 gavillas de 52 años. Para él era increíble que en una antigüedad tan remota ya hubiera sabios toltecas con tan maravillosos razonamientos que aceptaran sin problema la dualidad de un Dios que era al mismo tiempo divino y humano. Por la forma del trazado y de las 3 pirámides que había en la ciudad, se podía pensar que vislumbraban esa Trinidad que mencionaba a su abuelo,
sin que por eso se destruyera necesariamente la unidad que todo lo forma. En ese cautivante lugar, Ometecutli y Omecíhuatl, el dios de la dualidad Ometeotl, único creador de todo el universo, que se había hecho hombre y había convivido con los humanos de aquella antigüedad, había caminado quizá por esa misma calle que él estaba en ese momento. Según las crónicas que poseían esos sabios y que él había leído gracias a que era el nieto de Netzahualcóyotl, ese dios había llegado del oriente en su versión humana y se hizo llamar Hijo del Dios Padre, concebido en el vientre de la madre humana virgen Chimalma, por el influjo del poder de Dios Padre Ometeotl, sin el concurso de hombre alguno, y su forma era la de un hombre de piel clara y barbado, al que los antiguos llamaron Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, para representarlo de una forma ideográfica como un ser que bajó del cielo, donde vuelan los quetzales, y vivió en la tierra en que se arrastran las serpientes. Ese hombre Dios del oriente les dio a los antiguos toltecas el maíz y el cacao, y los enseñó a cosechar y también las artes, a perfeccionar el calendario, prohibió los sacrificios humanos impetratorios, para luego partir de regreso hacia el lugar del que había llegado, no sin antes prometerles que regresaría un día de un año Acatl. Los toltecas y demás culturas refinadas que en ese entonces habitaban el Anáhuac lo representaron en códices y monumentos de una forma zoomorfa, inverosímil en la vida real, la serpiente con plumas, para venerar a ese ser dual que para ellos era mitad humana, mitad divina, resultado de un matrimonio simbólico entre cielo y tierra, unión del espíritu con la materia que formó a ese ser mitológico que, de manera indubitable, fue el dios más venerado de la antigüedad, hasta que surgió su contraparte, el dios maligno Tezcatlipoca, el que tiene como propósito destruir la creación de Ometeotl mediante la falsa religión que exige inmolación humana para venerarlo. Con la pirámide de Omecíhuatl a su lado, en el extremo de la calzada, se detuvo frente a la enorme escultura lítica de la diosa madre. Trató de imaginársela en todo su esplendor policromado al tiempo en que posaba sus labios en la piedra de la escultura de Chalchihuitlicue, para después darse la vuelta y encaminarse a la gran calzada Micaotli. Ese nombre de esa avenida principal que representaba el eje vertical del universo se lo habían dado los mexicas, ya que se desconocía el nombre original de esa larga calle, cuyos edificios habían sufrido los peores incendios y una destrucción sistemática y demoledora, cuando los chichimecas, seguidores de Tezcatlipoca, vencieron a los toltecas y tomaron Teotihuacán. A diferencia de otras ocasiones, no se detuvo a estudiar el valladar cuadrado en medio de la plaza al pie de la pirámide, hecho para asemejar la forma de un quincunce, la cruz de Quetzalcóatl, y siguió caminando por la ancha avenida que estaba flanqueada por las ruinas de los templetes y basamentos con desarrollos piramidales superpuestos truncos al tercer o cuarto nivel, dependiendo del piso celeste al que querían aludir, todas de taludes inclinados y escalera central con alfardas. Moctezuma cerraba los ojos al caminar para imaginar cómo pudo haber sido esa ciudad en sus tiempos de esplendor, cuando tenía todos los colores de pintura que con el incendio y el paso del tiempo se habían ido borrando, y pensaba si esa urbe habría sido tan hermosa como lo era Tenochtitlán. Quizás no, ya que la capital mexica estaba rodeada de lagos, por lo que sus canales y chinampas le daban una belleza difícil de igualar por otras ciudades que carecían de eso, y aunque hubieran tenido hermosos jardines, Teotihuacán tan solo estaba rodeada de tierra y cerros, y sabía que el agua es un elemento que proporciona una belleza diferente a las cosas
gracias a su capacidad de reflejar y refractar la luz en tantas y tan maravillosas formas, por lo que concluyó que Teotihuacán nunca pudo haber sido tan hermosa como lo era Tenochtitlán. Recordó las visitas que había hecho con Nezahualpilli en años anteriores, cuando Acapiotzin los llevaba a examinar las construcciones derruidas enclavadas en los barrios de la ciudad, en que los exploradores que los acompañaban rescataban joyas, vasijas, tepalcates, enseres, anafres y braseros trípodes de barro modelado, fistoles de hueso tallado, así como teselas, máscaras y lapidaria de cuarzo, serpentina, concha nacarada, jadeíta, malaquita, alabastro y calcedonia en una diversidad interminable. Algunas de esas piezas contenían materiales tan difíciles de obtener como la turquesa o el carey. Moctezuma recordó que en cada uno de aquellos viajes cuando era pequeño solía llevarse algún plato esgrafiado como recuerdo, pues esos eran sus favoritos. Enseguida se acordó de que al estudiar en las paredes de recintos la policromía que había sobrevivido el inexorable devenir del tiempo, se admiraron por los escenarios alegóricos que representaban una dinámica mística de profunda religiosidad. En esas investigaciones aprendieron que en la ciudad se dio la convivencia de sabios tlamantinime de todos los confines y todas las culturas del mundo, desde la élite maya hasta sabios purépechas y de muchas otras culturas de la náhuatl. En esos viajes de aprendizaje, los dos chilpayates supieron que Tolán-Teotihuacán había sido un inmenso centro ceremonial multiétnico en que convivieron todas las culturas refinadas de la antigüedad y la población original hablaba el náhuatl, que a pesar de que tuvo su escuela de guerreros, el Atetelco, y fue un pueblo que hizo la guerra cuando la tuvo que hacer, sucumbió ante lo que fue la primer gran traición de la historia, cuando los chichimecas abusaron de la hospitalidad de los toltecas y tomaron por la fuerza la ciudad para derrocar a las huestes de Quetzalcóatl. Una de las evidencias más crueles que los niños encontraron de eso fue cuando descubrieron el palacio quemado y otras ruinas en las que hallaron cientos de cadáveres sacrificados y quemados, que tenían las manos atadas por la espalda y por ello eran considerados como los primeros mártires de la toltequidad. Desde esas visitas que hiciera de chico ya habían transcurrido varios soles, pero Teotihuacán seguía ahí, igual, como muestra muda de la grandeza de los tiempos antiguos. Sin duda, el gran mural rojo que tantas pesadillas le causó cuando niño también estaría ahí en uno de los barrios del sur de la ciudad. Los antiguos artistas habían pintado ese mural en el conjunto departamental de Tepantitla, en honor del dios que los chichimecas veneraban, el hombre tecolote. Recordó el momento cuando, junto con Nezahualpilli, escuchó de sus maestros la explicación que les dieron sobre ese dios. Ese fresco era uno de los mejor conservados y que había sobrevivido al fuego cuando la ciudad le fue incendiada antes del éxodo de los seguidores de la serpiente emplumada hacia Tolán, Xochicalco y Chololán. En ese mural rojo dedicado al dios de las tormentas, como le llamaban los mexicas, los niños habían admirado el penacho de plumas de quetzal y el collar de serpientes entre las muchas escenas ideográficas y míticas que adornaban la figura del dios que estaba flanqueado por dos sacerdotes en actitud de veneración. Lo que más fuerte captó su atención fueron las ramas estilizadas de una especie de árbol sagrado que estaba sobre su cabeza, de las cuales manaban signos acuáticos en forma de gotas de lluvia, que junto con los mismos signos de gotas brotando de sus manos, representaba que de ese dios del mal provenía el líquido sagrado que había dado vida a la humanidad. Al final de los tiempos de Teotihuacán, los seguidores de ese dios
se habían sublevado a la élite que dominaba la ciudad y tomó el poder para así iniciar un largo periodo de revueltas que terminaron por destruir la ancestral capital. En su trayecto hacia la pirámide de Ometeotl, Moctezuma atravesó muchos basamentos pequeños que estaban a los lados de la avenida. La mayoría tenía 4 niveles y escaleras para subir a las plataformas. No se tardó mucho para llegar al pie de la escalinata de la inmensa pirámide, que era la más grande de la ciudad, y según otros sabios, representaba la estrella central del cinturón de la constelación de Citlaltlaxtli, ya que Tolanteotihuacán había sido concebida como modelo del universo. Se plantó frente a ella para admirar su gran tamaño. De súbito, algo en esa visión hizo que una multitud de pensamientos asaltaran su mente en una impetuosa epifanía que le dejó paralizado por un momento. Era una revelación que le hizo sentir iluminado por el poder divino de Ometeotl en una fracción de segundo. Como si por el breve tiempo que dura un relámpago, el Dios Supremo le hubiera permitido echar un vistazo al más grande secreto de su creación. Por un instante pudo sentir que esas piedras volcánicas, rojas, grises, negras, que se podían contar por millones y que estaban ordenadas cada una en su lugar, intentaban decirle algo, como si estuvieran en comunicación con el Creador de todas las cosas y que gracias a ellas Moctezuma pudiera vislumbrar la forma en que él había podido crear el universo, lo cual de alguna manera tenía que ver con partículas, millones y millones de ellas, interactuando entre sí en un tipo de argamasa que incluía entre sus ingredientes el tiempo espacializado junto con la acción sustentadora de él, el Creador, que hacía interactuar todo en perfecta armonía. Por un momento pudo ver que cada una de esas piedras, el polvo del suelo que estaba pisando, la materia que formaba a los árboles y los cerros, y de seguro también el material de las estrellas y planetas que flotaban en el espacio, así como la materia que lo formaba a él mismo y a cada una de las hojas de todos los árboles y hasta las nervaduras de una hoja seca, debían estar hechas de un número infinito de partículas, de un tamaño infinitesimal, pero que juntas todas y con la interactuación de la esencia de Dios, el Ipalnemowani, el que da vida y movimiento a todo lo que existe, y con su poder divino y con las fuerzas misteriosas de valores matemáticos exactos para que todo exista en ese orden perfecto que es el universo. 2 semanas antes le habían dicho a Moctezuma que en la cumbre de la inmensa pirámide ese día lo esperarían los más importantes sabios nahuatlatos, maestros y altos iniciados del culto de la toltequidad, quienes lo habrían llamado para celebrar un arcano ritual de iniciación o de consagración para descubrirle secretos que antes de ese momento no había tenido acceso, por estar cumpliendo etapas que según sus maestros debería de consumar primero. Los pensamientos que le abrumaban estaban basados en las dudas que tenía sobre si sería capaz de llevar a cabo los planes de esos hombres y de otros que por siglos habían trazado el sendero que habrían de seguir para llevar de nuevo la religión de los dioses que habían inspirado la construcción de tan esplendoroso centro ceremonial, tan lleno de una magia que entrañaba el secreto más grande de toda la historia de todas las naciones de la náhuac, la presencia del Dios conocido por ellos como Quetzalcóatl, y que era representado como una serpiente emplumada. La tarde caía y el cielo parecía que estaba pintado con pinceladas de azul, marrón, rosa y anaranjado, por la luz del sol poniente que se reflejaba en nubes embarradas con los celajes que el crepúsculo empezaba a tejer. El viento soplaba tenue, pero el sol estaba a punto de esconderse. El campamento de los hombres que lo acompañaron fue montado fuera de la ciudad.
Volvería con ellos en cuanto terminara la reunión a la que fue convocado por los Tlamantinime. Empezó a subir las escaleras del frente de la pirámide. A la mitad no quiso dejar de solazarse en la contemplación de ese paisaje y de la geometría de la ciudad que tantas veces había admirado ya, antes de que se sumergiera el sol en las brumas de la noche. Reconoció todos los barrios y palacios que había visitado antes en varias ocasiones. Recordó el mural del jaguar en el mar primigenio y todos los otros murales cuyos matices hicieron varias veces casi estallar sus pupilas infantiles cuando las impregnaban con su belleza. Los había estudiado junto con Nezahualpilli, ayudados por los maestros que les asignaba a Capiotzin y quienes les transmitieron las conclusiones a las que el propio Nezahualcóyotl había llegado al estudiarlos. Los colores que predominaban en esos frescos eran los tonos de verdes, amarillos y el azul maya entre el predominante rojo suave de cochinilla y el rojo vermellón fuerte del cinabrio. Después dirigió su mirada al sitio en el que estaba la pirámide adosada, allá por la ciudadela, la que se supone estaba construida sobre otra soterrada por ser un gran monumento a su dios Quetzalcóatl. Los maestros le habían dicho que esa pirámide existía y estaba ahí, ya que muchos amoxtlis en poder de la Toltecayotl así lo señalaban, pero que por el momento no podía verse. Recordó la vez en que descubrió un códice en el que estaba representado ese monumento. Él y Nezahualpilli lo observaron curiosos y al ver la serie de cabezas de la serpiente emplumada y cabezas de otra deidad que tenía 2 aros en los ojos, y Moctezuma creyó saber quiénes eran. «Son Quetzalcóatl y Tlaloc», dijo con alegría, por haber contestado antes que su primo, al identificar fácilmente a la serpiente emplumada, y las anteojeras circulares le hicieron deducir que la otra deidad debía de ser el dios de la lluvia. «No es Tlaloc», contestó el maestro que les estaba enseñando el códice. Recordó que Nezahualpilli esgrimió una amplia sonrisa, acompañada con ojos de burla hacia él, como en venganza por tratar de ganarle la respuesta y haberse equivocado con ella. «Deben de ser Quetzalcóatl y Zipactli», contestó Nezahualpilli. «Tampoco son ellos», respondió el maestro Nezahualpilli. Moctezuma le devolvió la sonrisa burlona. Ya que la élite maya tuvo una presencia muy fuerte en esta ciudad, pensamos que ellos diseñaron este monumento, y las cabezas que lo conforman deben ser las de Gucumatz y Tepeu, sus dioses de la creación, aunque no estamos seguros de esto, ya que no tenemos muchas imágenes de Tepeu. Al terminar de subir los 260 escalones y llegar a la plataforma superior, Moctezuma volvió a su presente, a ese momento del día Chicuey o Sumatli que estaba viviendo, y dejó atrás sus recuerdos para encontrarse con el grupo de hombres y mujeres que ya lo esperaban en el centro de la plaza. Se habían colocado alrededor de un gran brasero encendido con la figura de Xiuhtecutli, la divinidad ignea que residía en el ombligo de los 3 niveles espaciales del universo conocido, el Ilhuicatl, el Tlaltilpac y el Mictlán, que era el lugar en el que confluía el doble arroyo, el Matlatl Tospatl, agua azul, agua amarilla. De inmediato Moctezuma comprendió el ritual, al recordar las palabras sagradas Inteteu Inan, Inteteu Ita. El fuego quieto que ardía en la vasija de la testa del dios jorobado, en posición sedente, con las piernas cruzadas, Huehueteotl enviaba una cinta transparente y delgada de humo del incienso de copali que se perdía en el cielo al elevarse. Las conversaciones entre quienes lo esperaban se suspendieron ante su presencia y todos hicieron una pequeña mueca en señal de saludo. Un hombre al que Moctezuma ya conocía se adelantó a saludarle.
Lo llamó primero nieto de Nezahualcóyotl y a continuación lo presentó ante los demás Tetechutin como el elegido de Quetzalcóatl, el príncipe Moctezuma, hijo de Axayácatl. El muchacho de 12 años, oriundo de Tenochtitlán, saludó uno a uno a todos los tlamantinime. Les preguntaba sus nombres y su lugar de procedencia. Sentía un enorme placer al poder estar ahí, dialogando con los seres más eruditos que existían en todo el único mundo. El líder del grupo le tenía preparado un pequeño discurso, pero lo recitó tan rápido que Moctezuma apenas pudo seguirlo por estar distraído saludando a los otros. Solo captó versos dispersos de cuando en cuando. Como una piedra de obsidiana que se corta de otra, así tú brotaste como gema de luz. Allá en la jícara celeste, el corazón del Dios Creador estará palpitando de alegría, porque fuiste labrado y esculpido de noble sangre, adornado de todas las virtudes. Aquí en Teotihuacán, en donde se profundizan los conocimientos y se engrandece nuestra sabiduría. El furor gratuito de nuestros enemigos en ti caerá con la hazaña y la voracidad del fuego. Tendrás días aciagos y duros que tendrás que afrontarlos con la dureza de un chimali de pedernal. Después de un rato de charla empezaron una rara ceremonia, la cual le explicaron que lo convertiría en mozo divino y doncel de Quetzalcóatl. Lo despojaron de su manto y procedieron a ungirlo con el betún divino. Luego lo vistieron con un copili y otras insignias. Encima le cubrieron con un tilmatli bordado con cruces que tenía como significado distinguirlo como el elegido de la Toltecayotl. Después de ese sencillo ritual, bajaron los escalones de la pirámide hasta la base y rodeando el perímetro se dirigieron a un lugar que estaba a oscuras, ubicado en el lado norte del edificio y tenía una entrada abierta hacia su interior. El líder del grupo lo invitó a seguirlo para adentrarse por la oquedad y bajar los más de 100 escalones. Un hombre se adelantó con una tea encendida que llevaba a la altura de su cara y las llamas bailoteando en sus narices. El estrecho intestino del inframundo tolteca tenía un techo tan bajo que hacía difícil caminar completamente erguido, por lo que la comitiva tuvo que hacerlo un poco encorvada. El guía llevaba varias otras teas apagadas amarradas a su cinto. Moctezuma y otros 6 hombres llegaron a la entrada de un túnel por el que comenzaron a caminar. Un segundo hombre con teas lo siguió para que de esa manera tuvieran iluminación a lo largo del pasaje. Caminaron sobre el piso resbaladizo con cuidado para no golpearse la cabeza o lacerarse la piel. Pasaron por espacios algo anchos de paredes tapizadas de piedras iguales a las que se usaron para construir los edificios. También atravesaron muchos espacios más angostos de paredes trabajadas y talladas, otras que tenían las superficies de tezontle cubiertas con aplanados de barro y en las que apenas cabía el cuerpo de un hombre. Pudieron observar los restos de las canaletas de piedra tallada que fueron usadas para recolectar el agua sagrada, la forma como llamaban a la humedad que resumaba y goteaba de paredes y del techo, como si se tratara de un llanto oscuro que se deslizaba y goteaba al piso por las estalactitas. Al cabo de mucho caminar por ese sistema de cuevas y túneles que hicieron que Moctezuma experimentara la sensación de ir recorriendo las entrañas de Zipactli, la criatura primigenia y legendaria de la cual se formaron los cielos y la tierra, llegaron a la cámara principal que estaba situada a más de 100 pasos grandes de distancia de la entrada del pasadizo. Esa cámara estaba construida exactamente debajo del centro geométrico de lo que arriba era la pirámide de Ometeotl.
El propósito de haber hecho este recorrido y de llegar hasta este lugar que consideramos sagrado en nuestro culto fue para hacer un pequeño ritual de iniciación en tu persona aquí, en este mismo lugar que los antiguos toltecas consideraron un portal al inframundo, además de ser un sitio propicio para conectarnos con el Inti Yokoyani, el inventor de los hombres, el que fabrica o compone hombres. Moctezuma vio muchos códices enrollados en un costado de la cueva subterránea. También encontró que había varias cruces quincunce rodeando a una cruz mayor que parecía representar los dos ejes transversales que sirvieron para el trazo de la ciudad. Los símbolos del Naxitzochitl le hicieron recordar las cruces que alguna vez viera en varias columnas ahí mismo, en Teotihuacán, así como las que descubrió en muchas de las ruinas que se encontraban por todo el Semanáhuac. Cada una de esas cruces eran creaciones artísticas en piedra, ocre, cerámica o talla de madera. El muchacho seguía buscando entre los diversos objetos que parecían pertenecer a un antiguo óvulo para ver si no había ánforas con espinas de maguey o cajetes con cuchillos de obsidiana que fueran a ser utilizados en ese ritual de que los miembros de la secta hablaban. No encontró nada de eso en el recinto, pero sí alcanzó a ver diversos objetos de esa oblación, como sahumadores, polícromos, antes de que los hombres le pidieran que se hincara ante una cruz, el objeto de madera antigua que hacía varios años viera en el templo del dios desconocido de su abuelo en Texcoco. Después de él, todos los tlamantinime empezaron a entonar invocaciones que el príncipe, hijo de Axayácatl, no había oído nunca. Con atención los escuchó y pensó que debían contener los conjuros necesarios para darle la bienvenida oficial a ese culto de la serpiente emplumada. Mientras fijaba su mirada en la cruz, fue cayendo poco a poco bajo el imperio del hondo carácter simbólico que adivinaba debía tener la ceremonia, con una fascinación acentuada por la experiencia mística que había tenido al subir la pirámide. Era un sentimiento espontáneo. Sabía que estaba ante el umbral de una nueva vida, aunque dicha sensación no tuviera ningún fundamento de razón especial. Notó que su cuerpo empezaba a temblar ligeramente, presa de encontradas emociones, y sentía que su cabeza rodaba como si se tratara de una pelota de huli. Nada fuera de lo normal para quien vive en un mundo místico religioso como el que él vivía, pensó. Las oraciones que continuaban mascullando los sabios de la toltequidad seguían hiriendo las fibras más ocultas de su ser como una ola viva que intentaba sepultar para siempre la isla en que residía su tranquilidad, su paz y su quietud. Escuchó frases nuevas para él, pero cuyo significado no era muy difícil de adivinar. Los vocablos no, nacayo, ti, Tzinoco, los entendía que hablaban de la encarnación del Dios Supremo, pues literalmente decían que vino a hacerse reverenciada carne. Y los vocablos i, mo, masewal, mextzintzino, co, hablaban del Dios que vino a hacerse como un reverenciado hombre, un merecido, un masewal. Aprovechó esa ola viva de magia sutil para dejarse arrastrar con ella. El llamado de su Dios se elevó en triunfo y toda su fortaleza interior le hizo jurar en ese momento que dedicaría y ofrendaría su vida a derrocar la religión maligna de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, cuya maldad había destruido la ciudad que se encontraba sobre sus cabezas, para llevar de nuevo a las tierras del Anáhuac la religión del Dios verdadero, Quetzalcóatl, Ineli, Teotl, el que había predicado el amor y la bondad, el que había prohibido los sacrificios humanos
y no había hecho más que pedir en todo caso ofrendas de oblación de mariposas y otras pequeñas criaturas para honrar su memoria, comer pan de maíz y tomar agua para entablar comunión con él. Entonces se levantó y sintió como si el tiempo apenas se hubiera descongelado después de haber estado sin fluir por siglos. Los hombres que lo habían acompañado al parecer se habían retirado. Todo era extraño y la sensación que experimentaba de desequilibrio imprevisto lo hizo casi atragantarse con su propia saliva. La cámara central en la que estaba la cruz se había oscurecido, pero las 4 cámaras que la rodeaban tenían iluminación, pues habían dejado teas encendidas. Fue en ese momento en que un estremecimiento sísmico recorrió todo su cuerpo al darse cuenta de que las 4 cámaras tenían forma de pétalos y la cámara central en la que se encontraba tenía forma redonda. Estaba adentro de un quincunce.